Sí, bueno, uno, dos, sí. Vamos a empezar en este día la enseñanza de este día, que tiene por título La mano poderosa del Señor. No sé si usted lo sepa, pero la Biblia cuando habla acerca de la ayuda poderosa de Dios, ¿verdad? La ayuda poderosa del Señor, siempre se refiere a esa ayuda poderosa, ¿verdad? A través de una figura simbólica que tiene que ver con la mano de Dios. Cuando hablamos de la mano de Dios, eso es indicativo de que la Biblia se está refiriendo precisamente a esa ayuda poderosa y gloriosa, ¿verdad? La mano del Señor, ¿verdad? Acerca de la mano poderosa del Señor, o sea, de su ayuda poderosa contra su pueblo. Y bueno, a manera de introducción, quisiera hablar de una cita, quisiera compartir una cita bíblica que se encuentra en el libro de Isaías 41. Sí, entonces dice Isaías 41, versículo 9 al 13. Isaías 41, versículo 9 al 13 dice de la siguiente manera, es una promesa de parte de Dios para su pueblo. Dice, porque te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo, yo te escogí y no te rechacé. Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Versículo 11. Todos los que se enardecen contra ti sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. ¿Saben? Esta es una de las promesas bíblicas más maravillosas, más poderosas, más increíbles y más grandes que pueda haber de parte de Dios con respecto a la promesa de ayudar a su pueblo, con respecto a la promesa de que el Señor extendería su mano poderosa, ¿verdad? Su ayuda poderosa a favor de su pueblo, a favor del pueblo de Israel. Y quiero decirle algo en lo personal, esta es una promesa que Dios me dio hace aproximadamente 22 años, en la cual en el versículo 10 dice, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa, con mi mano poderosa, ¿verdad? Eso es lo que dice Dios. Y hace años cuando Dios me dio esta palabra, desde ese entonces hasta el día de hoy, al menos en lo personal, yo siempre he visto la mano poderosa del Señor a mi favor, ¿verdad? Obviamente quiero aclarar que esa ayuda poderosa no es como a veces en algunos lugares se predica, se enseña, que esa ayuda, esa mano poderosa es para enriquecerte, para hacerte rico, no. Va más allá de eso, porque la mano de Dios, ¿verdad? Cuando la mano de Dios se extiende a favor de alguien, no es solamente para ayudarlo en lo material, sino principalmente en las cosas espirituales, por un lado, por ejemplo, en problemas o en dificultades que lo superan, ¿verdad? La situación lo supera a veces y no se puede resolver de manera humana, ni a través del dinero, ni de recursos materiales ni naturales, sino que hay cosas en las cuales solamente la mano poderosa de Dios, la mano poderosa del Señor es la única que te puede salvar y rescatar. Y precisamente en este día, de eso quiero hablar acerca del increíble y maravilloso poder del Señor que Él tiene, ¿verdad? El increíble y maravilloso poder del Señor para salvar y ayudar a su pueblo de toda circunstancia adversa en la cual a veces estamos y que por una forma natural, ¿verdad? O por forma humana no se puede salir adelante, ¿verdad? No podemos salir de eso. Y por medio de su palabra, por medio de la palabra de Dios, podemos encontrar en la Biblia historias maravillosas en las cuales podemos ver cómo el todopoderoso Dios de los cielos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, podemos ver a Dios entrar en acción, obrando en favor de su pueblo amado para ayudarlo y rescatarlo de calamidades, de situaciones sumamente difíciles, angustiosas, ¿verdad? En las cuales estaban rodeados a punto de ser destruidos y que de forma humana, ¿verdad? Ni por ningún medio, jamás y nunca el pueblo de Dios hubiera podido salir adelante, ser salvado, ser rescatado, etcétera, etcétera. Ahora, la palabra de Dios nos enseña, y esto es algo que debe quedar muy claro,
La palabra de Dios nos enseña, y el Señor nos enseña en su palabra, que Él siempre es bueno y que Dios siempre ha sido sumamente bueno con su pueblo, ¿verdad? Con su pueblo amado. Y aparte de eso, al ser Dios, el Señor es Dios del pueblo de Israel, el Señor siempre ha deseado favorecer a su pueblo, bendecir a su pueblo, ¿verdad? Obviamente hay que aclarar que la bendición, la gracia, el favor, el poder, ¿verdad? La mano poderosa del Señor siempre va a estar a favor de aquellos que le aman, que le temen y que le obedecen, sobre todo principalmente. Pero en general Dios siempre ha sido bueno, y como el Señor es nuestro Dios, el Señor siempre querrá bendecir, favorecer, ayudar, ¿verdad? Extender su mano poderosa a favor de su pueblo. Y obviamente la forma de manifestarle ese amor, ¿verdad? De manifestarle ese amor a su pueblo, es obrando y haciendo cosas por su pueblo que el pueblo de Dios jamás y nunca por sí mismo hubiera podido hacer, o que nosotros jamás y nunca hubiéramos podido lograr, ¿verdad? Y en este día quiero hablar acerca de un evento que ocurrió en la antigüedad, ¿verdad? Que está registrado en la Biblia. En una ocasión dice la Biblia que el pueblo de Israel, la siguiente la imagen, dice la Biblia que en una ocasión, sigue por favor, dice que el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, déjenme contarles esto. La Biblia dice que hubo un tiempo en el cual, después del reinado del rey Salomón, la Biblia dice que el reino de Israel se dividió en dos a causa de la apostasía de Salomón. El Señor lo condena, ¿verdad? El Señor lo reprende a Salomón, pero Salomón no se quiso apartar de su idolatría en la cual había caído. Entonces, a través de un profeta, el profeta Ahías le manda a decir que si no se arrepiente, ¿verdad?, lo va a castigar, lo va a reprender, y que lo que va a pasar es que le iba a dividir el reino en dos, pero no durante su reinado, sino en el reinado de su hijo. Y efectivamente esa maldición, ese juicio se cumple durante el reinado de su hijo Roboam. El reino de Israel se divide en dos, se parte en dos. Se levanta un hombre llamado Roboam, que Dios lo usa, ¿verdad?, para ejecutar este juicio. Y en una reunión, ¿verdad?, que se reúne el pueblo de Israel con el rey Roboam, empiezan a pedirle condiciones de paz, ¿verdad? Empiezan a pedirle condiciones menos severas de trabajo, porque el rey Salomón los tenía muy socados, ¿verdad? Y en vez de darles una respuesta favorable, se dice: pues si mi padre fue enérgico con ustedes, pues yo ahora voy a hacer el doble de lo que fue. Y el pueblo de Israel se enoja, el pueblo de Dios se enoja, se le revela, y se levanta Roboam como líder de 10 tribus, las 10 tribus que quedaron al norte, ¿verdad? Y se forman dos reinos: el reino de Judá, el reino del sur, y el reino del norte, conocido como el reino de Israel. Entonces se forma el reino del norte, conocido como Israel. Perdón, es que estamos haciendo un ajuste técnico. Entonces, dice la Biblia, ¿verdad?, que por mucho tiempo el reino de Israel cayó en la idolatría. Ellos empezaron a ser idólatras, empezaron a adorar dioses falsos, los becerros y muchas cosas. Entonces el Señor se enoja contra el pueblo de Dios y levanta a una nación conocida como el imperio asirio. Y entonces los asirios, ¿verdad?, empiezan a asediar no solamente a los israelitas, sino a todo el pueblo de Judá, ¿verdad?, perdón, al pueblo de Israel, al reino del norte. Y usa a los asirios precisamente como el instrumento del juicio de Dios para quebrantarlos. Los castiga, los dispersan por todo el mundo conocido de aquel entonces, ¿verdad?, por todo el reino de Israel. Y entonces se queda solamente el reino de Judá con dos tribus, con Judá y Benjamín. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Se queda solamente el reino de Judá la tribu de Judá y la tribu de Benjamín en el sur, y era una tribu reducida, una tribu pequeña. Estamos hablando en este día acerca del tema, se titula el tema La mano poderosa del Señor, con respecto a aquella ayuda maravillosa, poderosa y gloriosa que Dios trae en ciertas ocasiones sobre el pueblo de Dios para ayudarlo a salir airoso de situaciones de las cuales ellos no podrían salir
por sí mismos, ¿sí? Estamos hablando acerca de una liberación milagrosa que hubo de Jerusalén de la mano de los asirios. Y bueno, cuenta la historia que en esa ocasión, ¿verdad?, viene el pueblo asirio, el imperio asirio sobre los judíos, sobre el reino de Judá, y deseaba el rey de Judá, el rey de los asirios, Sennacherib se llamaba, deseaba precisamente someter totalmente a los judíos y dispersarlos por todo el imperio asirio. ¿Cuál era el propósito de la dispersión en medio de un imperio, en medio de un reino? Era precisamente sacar a la gente de su tierra, llevarlos a otros lugares para quebrantar su alma, su espíritu, y no quisieran regresar a su tierra y reconquistar su tierra y rebelarse a ese reino, ¿verdad? Entonces dice la Biblia, cuenta la historia, que durante el reinado de Ezequías, en una de las ocasiones que el imperio asirio atacó al reino de Judá, el Señor hizo algo poderoso en favor de su pueblo. El imperio asirio era una nación sumamente poderosa que estaba atacando en ese entonces al reino disminuido de Judá, que eran dos tribus, como decía, eran solamente Judá, era un estado muy pequeño, el cual estaba formado por Benjamín y la tribu de Judá. ¿Y quiénes eran los asirios? Bueno, los asirios, cuenta la historia, que era un pueblo dominante del Antiguo Oriente, y su reino se encontraba entre los ríos Tigris y Éufrates, y sus dos principales ciudades eran Asur y Nínive. Los asirios cuenta la historia, que subieron al poder en algún momento entre el 1500 y el 1100, y su reino cayó, ¿verdad?, la desgracia, alrededor del año 615 a.C. Y la historia cuenta que Babilonia fue su principal competidora por el dominio, y en el siglo 9 a.C. los arameos, o sea los babilonios, conquistaron parte del territorio asirio, pero entre el 883 y 727 los asirios recuperaron el control de las tierras, y a partir de ese momento se empezó a expandir el imperio, que se convirtió en algo demasiado grande para mantenerlo bajo control, o para poder rebatirlo, ¿verdad?, para poder rechazarlo. Y ahí es donde Dios fortalece al imperio asirio, precisamente porque había profecías en los libros de los profetas que Dios iba a usar al imperio asirio para castigar a las naciones, pero también para castigar a la rebelde Israel y a la rebelde Judá por su idolatría. Ahora, el territorio asirio, ¿verdad?, que estaba al norte de Israel, entre Babilonia y el mar Mediterráneo, era una tierra, una zona fértil, ¿verdad?, en una región árida. Era una zona fértil porque estaba en medio de dos ríos, el Éufrates y el Tigris. Era una región muy fértil en medio de una región árida, y por eso los pueblos cercanos los atacaban constantemente para poder acceder a sus riquezas agrícolas. En contraparte de esto, ¿verdad?, los asirios tuvieron que aprender a defenderse por sí mismos, ¿verdad? Se pasaron muchos siglos defendiéndose de sus enemigos, y eso hizo que se convirtieran en una nación sumamente belicosa, sumamente peleonera y crueles. ¿Por qué? Porque una de las formas de amedrentar a sus enemigos para que no se volvieran a acercar a sus tierras era precisamente siendo crueles con los prisioneros, a los cuales los mataban y los torturaban de formas horribles para intimidar a los pueblos que le rodeaban, así como diciendo: no, hombre, es que si caemos en manos de los asirios nos van a hacer pedazos, ¿verdad?, nos van a torturar. Y por eso los otros pueblos trataron de ya no meterse con ellos. Y bueno, esto es parte de la historia de lo que era Siria, ¿verdad? Y bueno, la historia cuenta que como juicio de Dios, como comentaba yo, Dios había permitido que el imperio asirio viniera sobre el reino del norte, sobre Israel, las 10 tribus, los conquistaran, mataron a muchos, asesinaron a muchos israelitas en el reino del norte, y el resto que quedó los dispersaron por todo el imperio asirio. Y también Judá, ¿verdad? Judá, que en algunos tiempos, ¿verdad?, que había tenido reinados malos, reyes pecadores, reyes idólatras, etcétera, etcétera. El reino de Judá había estado sufriendo constantes ataques por parte del reino asirio. El rey de Asiria ya les había conquistado varias ciudades, les había quitado una parte de su territorio. Y en una de esas ocasiones, en una de esas incursiones del reino asirio, en ese entonces estaba reinando un hombre que se llamaba Sennacherib, el
rey de Asiria, en una de las ocasiones que durante el reinado del rey Ezequías, rey de Judá, en ese entonces, atacó el reino de Judá y los amenazó con destruirlos si no se rendían totalmente a ellos para ser sus esclavos, sacarlos de su tierra y dispersarlos por todo el territorio del imperio asirio. ¿Sí? Después de haber conquistado varias ciudades, ¿verdad?, se dirige a Jerusalén, los sitia para tomarla, y en una ocasión en específico, cuenta la Biblia ahí, en el libro de Reyes, en Segunda de Reyes, en el capítulo 18, que en una ocasión en específico, el rey Ezequías, desesperado al ver la grandeza, ¿verdad?, el tamaño impresionante del ejército asirio, para tratar de aplacar, él pensó: si lo soborno a Sennacherib, si le doy el oro y la plata que está en el templo, que era mucho, era muchísimo, ¿verdad?, yo pienso que se va a calmar y nos va a dejar en paz, nos va a permitir seguir habitando en nuestra tierra. Pero ojo, el rey Sennacherib no quería, bueno, sí quería el oro, pero más que el oro quería su territorio, ¿verdad?, quería su terreno para expandir más la grandeza de su imperio. Y cuenta la historia ahí en Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, por favor. Cuenta la historia cuenta lo siguiente: llega el imperio asirio, ¿verdad?, llega a sitiarlos, como vimos en la imagen. Entonces, ya cuando está ahí, dice Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 19 al 35, dice lo siguiente: el jefe del estado mayor del rey asirio, o sea, el Rabsacés, así dicen otras versiones. Entonces el jefe del estado mayor del rey asirio les dijo que le transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje: el gran rey de Asiria dice: ¿en qué confías que te da tanta seguridad? ¿Acaso crees que simples palabras pueden sustituir la fuerza y capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? Porque les habían dicho: ¿sabes qué? Entrégame la ciudad, entrégame todo el territorio, los vamos a llevar a que habiten en buenas tierras, en tierras fértiles, donde van a poder criar a su familia, vivir y van a estar en paz. Pero Ezequías le dice: no nos vamos a rendir a ti. Se atrincheran dentro de la ciudad, ¿verdad?, cierran las puertas de la ciudad, y estuvieron ahí atrincherados, soportando el asedio de los asirios. Versículo 21. Con Egipto, si te apoyas en Egipto será como una caña que se quiebra bajo tu peso, te atraviesa la mano. El faraón, rey de Egipto, no es nada confiable. Tal vez me digas: confiamos en el Señor nuestro Dios, pero ¿no es él a quien Ezequías insultó? ¿Acaso no fue Ezequías quien derribó los santuarios y los altares e hizo que todos en Judá y en Jerusalén adoraran solo en el altar que hay aquí en Jerusalén? ¿Por qué dice esto? Porque cuando Ezequías sube al reino, sube al trono, antes de él, su padre había practicado la idolatría y había edificado altares paganos por todo el territorio de Judá, donde la gente ofrecía sacrificios a los dioses paganos. Cuando Ezequías sube al trono, entonces él le ordena a la gente que quiten todos esos santuarios paganos, ¿verdad?, y les ordena solamente adorar al Señor en la ciudad de Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Versículo 23. En forma burlona, Sennacherib le dice: se me ocurre una idea, llega a un acuerdo con mi amo, el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos, si es que puedes encontrar esa cantidad de hombres para que los monten. Con tu pequeño ejército, ¿cómo se te ocurre desafiar siquiera el contingente más débil de las tropas de mi amo? Aunque contaras con la ayuda de los carros de guerra y sus conductores de Egipto. Es más, ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? El Señor mismo nos dijo: ataquen esta tierra y destrúyanla. Entonces tanto Eliaquim, hijo de Hilcías, como Sebna y Joa le dijeron al jefe del estado mayor asirio, o sea, el Rabsacés: por favor, háblanos en arameo porque lo entendemos bien, no hables en hebreo porque oirá la gente que está sobre la muralla. Pero el jefe del estado mayor de Sennacherib respondió: ¿ustedes creen que mi amo le envió este mensaje solo a ustedes y a su amo? Él quiere que todos los habitantes lo oigan, porque cuando sitiemos esta ciudad, ellos sufrirán junto con ustedes. Tendrán tanta hambre y tanta sed que se comerán su propio excremento y beberán su propia orina. Y esto me recuerda muchas veces cuando te pasa algo duro, difícil, estás en medio de una situación, estás en medio de un problemón,
Y por ahí viene una vocecita, la vocecita del diablo que te dice, ahora sí, te voy a dar en la torre. Ahora sí, se acabó, ¿verdad? Ahora sí, vas a ir a la cárcel. Ahora sí te van a correr de tu trabajo. Ahora sí te van a sacar de tu casa, ¿verdad? ¿Por qué estás confiando en Dios, verdad? Bueno, versículo 28. Entonces, dice, después el jefe del Estado Mayor se puso en pie y le gritó en hebreo a la gente que estaba sobre la muralla: escuchen este mensaje del gran rey de Asiria. El rey dice lo siguiente: no dejen que Ezequías los engañe, él jamás podrá librarlos de mi poder. No permitan que los haga confiar en el Señor, diciéndoles con toda seguridad: el Señor nos librará. Esta ciudad nunca caerá en manos del rey asirio. No escuchen a Ezequías, el rey de Asiria les ofrece estas condiciones: hagan las paces conmigo, abran las puertas y salgan. Entonces cada uno de ustedes podrá seguir comiendo de su propia vid y de su propia higuera y bebiendo de su propio pozo. Me encargaré de llevarlos a otra tierra como esta, una tierra de grano y vino nuevo, de pan y de viñedos, de olivares y de miel. Escojan la vida y no la muerte. No escuchen a Ezequías cuando trata de engañarlos al decir: el Señor no lo librará. Qué tremendo, ¿verdad? Y verdaderamente aquí en esta porción de la Escritura, tanto Sennacherib como su ejército como el imperio asirio, pues es un tipo y figura simbólica de Satanás y el ataque que a veces el diablo levanta en contra de nosotros, y también el ataque de aquellas cosas y situaciones en las cuales nosotros a veces nos metemos por cuenta propia, ¿verdad? Que están gritando: ahora sí te voy a acabar, ahora sí te voy a matar, te voy a destruir. No confíes en Dios, ¿verdad? ¿Para qué confías en el Señor? Versículo 33. ¿Acaso los dioses de cualquier otra nación alguna vez han salvado a su pueblo del rey de Asiria? ¿Qué le sucedió a los dioses de Hamad y de Alfat? ¿Y qué me dicen de los dioses de Sefarbaim, Jena e Iba? ¿Algún dios lo libró de mi poder? ¿Algún dios libró a Samaria de mi poder? ¿Cuál de los dioses de alguna nación ha podido salvar alguna vez a su pueblo de mi poder? ¿Qué les hace pensar entonces que el Señor puede librar a Jerusalén de sus manos? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. ¿Cuántas veces a veces el diablo, ¿verdad? A veces el enemigo a través de nuestros pensamientos, cuando estamos en medio de una situación muy difícil, nos hace pensar y nos trae una idea que trata de atemorizarnos, trata de destruirnos, ¿verdad? Por ejemplo, conozco gente que hace tiempo conocí el caso de un hombre que trabajaba en una gasolinera, y este hombre cayó en hombre cristiano, cayó en una situación económica muy difícil, una situación muy tremenda, ¿verdad? Resulta que en esa gasolinera, bueno, pues él era cristiano y se comportaba correctamente, pero al caer en ese problema económico, dice que empezó a escuchar una voz, bueno, eran sus pensamientos que le decían: bueno, mira, ¿para qué te estás santificando, verdad? ¿Para qué te estás guardando de hacer lo malo? Tú sabes que le puedes entrar a la trácala, ¿verdad? Sabes que puedes empezar a hacer trácala con los tickets, en la venta de gasolina, en eso, en otro, y ahí vas a tener mucho dinero. Entonces, aparte de eso, ¿tú crees que Dios te va a ayudar en medio de esto? Y este hombre, desesperado por la situación económica, este hombre contaba que él decidió meterse en eso, porque no creyó que el Señor lo podía librar de las manos de esa situación adversa y difícil económica, ¿verdad?, que los estaba destruyendo a él y a su familia. Y bueno, continuamos con esto. Entonces, la historia nos cuenta que Ezequías, desesperado, ¿sí, verdad? Esta historia continúa y dice que Ezequías, desesperado, entra al templo de Jerusalén, ¿verdad?, a suplicarle al Señor que los ayude de aquel inmenso ejército que les estaba rodeando y que los estaban amenazando, ¿verdad? Los estaban amenazando de muerte, y que si no se rendían, los iban a asediar hasta destruirlos entonces, ¿verdad? Y manda a consultar, la historia cuenta que manda a consultar al profeta Isaías para que le preguntara qué pasaría. Y entonces en 2 de Reyes, capítulo 19, versículos 5 al 7, el Señor le contesta. Dice: una vez que los funcionarios del rey le dieron le dieron a Isaías el mensaje del rey, el profeta respondió: díganle a su amo, esto dice el Señor, no te alteres por ese discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Asiria. Escucha,
Yo mismo actuaré en su contra y el rey recibirá un mensaje de que lo necesitan en su país. Así que volverá a su tierra, donde haré que lo maten a filo de espada. Nuevamente, ¿verdad? Nuevamente. La siguiente, por favor. Dice la historia, ¿verdad? No estamos brincando partes de este pasaje, pero dice la historia que nuevamente, ¿verdad? Se suscita otra situación difícil ahí, una situación de mucha angustia, porque en ese momento, en esos días, el rey Tiraca, tercer faraón de la ascendencia etíope, que estaba gobernando en Egipto, decide atacar a Sennacherib, ¿verdad? Se entera de todo el relajo, se entera que estaba cerca, se levanta Tiraca, ¿verdad? Que dicen que era, le llaman el rey de Etiopía, pero verdaderamente era descendiente, su ascendencia era etíope, y en ese entonces estaba gobernando sobre Egipto. Decide levantarse contra Sennacherib, ¿verdad?, para atacarlo. Y cuando se entera el rey Sennacherib, que estaba ahí, ¿verdad?, en su campamento cerca de Jerusalén, decide ir a luchar contra él. Dice que para luchar contra él, dice la Biblia, pero deja una comisión. Y entonces le vuelven a mandar mensajes. Ahora le mandan cartas, unas cartas al rey Ezequías. Le mandan unas cartas al rey Ezequías donde lo vuelven a amenazar y le dicen: ¿sabes qué? Mira, si no te rindes, vamos a entrar a la tierra, ¿verdad? Vamos a entrar a Jerusalén, vamos a levantar rampas de asalto, ¿verdad? Vamos a entrar, los vamos a matar, los vamos a destruir, así que más te conviene que te rindas ahorita o te vamos a hacer pedazos. Y verdaderamente Ezequías confiaba mucho en Dios. La Biblia, si usted y yo leemos la historia de Ezequías, la Biblia dice que Ezequías fue un rey bueno, que hizo lo que siempre agradaba al Señor, confiaba en Él, tenía al Señor, ¿verdad?, obedecía sus mandamientos y sobre todo tenía una profunda esperanza en que el Señor nos ayudara. Entonces Ezequías, desesperado, ¿verdad?, desesperado por la situación, las amenazas de muerte, todo lo que los estaban asediando los asirios, la Biblia cuenta que desesperado, ¿verdad?, entra en el templo de Jerusalén y despliega ahí en el piso delante del Señor las cartas que le habían mandado y le dice: Señor, no hay nadie que pueda librarnos, ¿verdad? No hay nadie que pueda ayudarnos más que solamente tú. Tú eres el único que puedes levantarte en contra de este ejército tan grandioso y tú eres el único que puedes ayudarnos, Señor. Entonces, cuando hace esto, Isaías 19, versículo 20, el Señor le vuelve a mandar otro mensaje y le dice lo siguiente. Después Isaías, hijo de Amós, le envió a Ezequías el siguiente mensaje: esto dice el Señor Dios de Israel: he oído tu oración con respecto a Sennacherib, al rey Sennacherib de Asiria, y el Señor ha pronunciado estas palabras en su contra. La hija virgen de Sión te desprecia, se ríe de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza con desdén mientras huyes. ¿A quién has estado desafiando y ridiculizando? ¿Contra quién levantaste la voz? ¿A quién miraste con ojos tan arrogantes? Fue al Santo de Israel. Por medio de tus mensajeros has desafiado al Señor. Dijiste, con mis numerosos carros de guerra conquisté las montañas más altas, sí, las cimas más remotas del Líbano. Corté sus cedros más altos y sus mejores cipreses. Alcancé sus rincones más lejanos y exploré sus bosques más espesos. Cavé pozos en muchas tierras extranjeras y me refresqué con sus aguas. Con la planta de mi pie detuve a todos los ríos de Egipto. ¿Pero acaso no has oído? Yo lo decidí hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que yo lo planifiqué y ahora lo he llevado a cabo. Yo determiné que tú aplastaras ciudades fortificadas y las redujeras a un montón de escombros. Por eso sus habitantes tienen tan poco poder y están tan asustados y confundidos. Son tan débiles como la hierba, tan fácil de pisotear como tiernos brotes verdes. Son como hierba que sale del techo de una casa que se quema antes de poder crecer alta y lozana. Versículo 26. ¿Te brincaste tú? ¿Me vas a regresar? No, iba leyendo bien y se me fue esa. ¿Te brincaste? Versículo 26 nuevamente.
Por eso sus habitantes tienen tan poco poder y están tan asustados y confundidos. Son tan débiles como la hierba, tan fácil de pisotear como los tiernos brotes verdes. Son como hierba que sale del techo de una casa que se quema antes de poder. ¿No está esa parte? ¿Le faltó? Ah, perdón, bueno, pues me equivoqué. Versículo 27. Está diciendo a Sennacherib. ¿Por qué? Porque Sennacherib salía levantado, salía ensalzado contra el Señor. Yo con mi poder hice y deshiste, ¿verdad? Y así mismo, ¿verdad? A ti también te vamos a hacer a ti, Ezequías, y a tu pueblo, ¿verdad? Y te vamos a hacer pedazos. Porque ni el Señor te va a librar de mi boca, ¿verdad? Versículo 27. Le dice el Señor: pero a ti te conozco bien, sé dónde te encuentras y cuándo entras y sales. Conozco la forma en que desataste tu furia contra mí. Pero esa furia en mi contra, dice, por esa furia en mi contra y por tu arrogancia, dice, por esa furia en mi contra y por tu arrogancia, que yo mismo oí, te pondré mi gancho en la nariz y mi freno en la boca, te haré regresar por el mismo camino que viniste. Luego Isaías le dijo a Ezequías: esta es la prueba de que es cierto lo que te digo. Este año ustedes solo comerán lo que crezca por sí mismo, y el año próximo comerán de lo que de eso brote. Sin embargo, el tercer año plantarán cultivos y lo cosecharán, cuidarán de sus viñedos y comerán de su fruto. En pocas palabras, no va a pasar nada. Vas a ver cómo vas a tener bendición, paz y prosperidad. Y eso te lo prometo, el Señor les dijo a ellos. Versículo 30. Y ustedes, los que quedan en Judá y los que han escapado de los estragos del ataque, echarán raíces en su propio suelo, crecerán y prosperarán. Pero desde Jerusalén se extenderá un remanente de mi pueblo, un grupo de sobrevivientes desde el monte de Sión. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y esto dice el Señor acerca del rey de Asiria. Lo condena el Señor, lo maldice ahí. Sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán una sola flecha en mi contra. No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. El rey regresará a su propia tierra por el mismo camino por donde vino. No entrará a esta ciudad, dice el Señor. Por mi propia honra y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré. El ángel del Señor, escuchen lo que dice, versículo 35. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. Después, Esa noche. Ahorita. Dice en el versículo 35, dice lo siguiente: esa noche, el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron en la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó campamento y regresó a su propia tierra. Volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Cierto día, mientras rendían culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada. Luego escaparon a la tierra de Ararat, y otro de sus hijos, Esar-Hadón, lo sucedió en el trono de Siria. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, porque dice la Biblia, una de las cosas es que este rey estaba muy soberbio en contra de Dios, en contra del Señor, ¿verdad? Le dijo a un puñado de hombres y de mujeres que confiaban en Dios, que confiaban en el Señor, les dijo: ¿sabes qué? Ni tu Dios te va a rescatar de lo que te voy a hacer. Los vamos a hacer pedazos, los vamos a destruir porque no se quieren rendir, los vamos a asediar hasta que se mueran de hambre y de sed, de enfermedades. Y una vez que se mueran, vamos a entrar, ¿verdad?, a rematarlos a los que queden, los vamos a hacer pedazos y nos vamos a apropiar de su tierra. Y la peor blasfemia de este hombre, ¿verdad?, del rey de Sennacherib, fue decir: porque ni el Señor nos va a librar de nuestra mano, ¿verdad? Muchas veces cuando estamos en medio de un problema, de una dificultad, a veces así escuchamos la voz de Satanás, ¿verdad?, la voz del diablo, que dice: ni Dios te va a librar, ¿verdad? Ahora sí te vamos a destruir, ahora sí te voy a hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad?, va a venir Hacienda y te va a quitar todo lo que tienes. Va a venir Copel y te va a sacar a la calle, ¿verdad? Te va a pasar esto, te va a pasar aquello. Y muchas veces, tanto el diablo como las circunstancias que usa el diablo, ¿verdad?, que usa Satanás en contra del pueblo de Dios, tiene una voz que está
gritando ahí, ¿verdad? Te vamos a hacer pedazos y ni Dios te va a poder librar. Pero dice la Biblia que el ángel del Señor se levantó a favor de su pueblo. ¿Quién acabó con los asirios? El ángel. El ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor? En la Biblia, uno de los nombres con los cuales se le conoce a Cristo Jesús, a Jesucristo, el Hijo de Dios, al Señor, en el Antiguo Testamento se le conoce como el ángel del Señor, el enviado del Señor, ¿verdad? Porque ángel es mensajero o enviado, eso significa ángel. Y dice la Biblia que el ángel del Señor, o sea, escuchen, esto es bíblico, no me estoy sacando algo de la manga, dice que el ángel del Señor, que el Señor Jesucristo se levantó en contra del campamento asirio, en contra del reino de Asiria, ¿verdad? En contra de Sennacherib y de su pueblo, y le mató a 180,000 soldados. ¿Para qué? Para librar a su pueblo. Porque verdaderamente, si usted ve en un mapa, ¿verdad? El imperio asirio era impresionante contra un estado chiquitito, ¿verdad? Chiquitito. Los mapas parecen de este tamaño así, los mapas así se ven Judá contra el imperio asirio. Y aparte de eso, si mató a 180,000 soldados, ¿con cuántos soldados no habrá venido contra el reino de Judá, ¿verdad? Con el propósito de destruirlo. Era una cantidad de soldados, era un ejército impresionante que venía a destruir al pueblo de Dios, que venía a destruir al reino de Judá, ¿verdad? Que ya había conquistado otras ciudades fortificadas, y el último lugar que les faltaba por conquistar era precisamente la ciudad de Jerusalén. Pero dice la Biblia que el ángel del Señor se levanta esa noche y le mata a 180,000 soldados, y aparte de eso el Señor lo condena a Sennacherib, ¿verdad? Hace que regrese a su tierra humillado, y allá en su tierra, pasado un tiempo, lo asesinan sus hijos, lo matan a sus hijos. Y una de las cosas que me llama mucho la atención, ¿verdad?, es que verdaderamente Cristo Jesús fue el que vino a salvar al pueblo de Dios de esa calamidad tan terrible, en la cual verdaderamente se encontraban perdidos y no había alguna forma humana, ¿verdad?, algún recurso humano a través del cual ellos pudieran salir adelante. Verdaderamente estaban rodeados y estaban perdidos. Pero como el Señor es Dios Todopoderoso, Él es capaz de hacer grandes prodigios, grandes señales, milagros, cosas impresionantes en favor de su pueblo, porque Él ama a su pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay problema, no hay dificultad, no hay cosa que nos esté angustiando, ¿verdad? Situación que nos esté rodeando para destruirnos, que el Señor Jesucristo no pueda hacer en favor de nosotros y extender su mano poderosa a favor de su pueblo. Ahora, surge una pregunta, la pregunta del millón. ¿Por qué el Señor ayuda a Ezequías? ¿Por qué ayuda a Ezequías y a Judá? ¿Y por qué no ayuda a Israel a librarlos de los sirios también? ¿Vale? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Y la respuesta radica en esto, radica en la siguiente porción. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1 al 3. La razón por la cual el Señor ayudó a Ezequías fue por lo siguiente. Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a gobernar Judá durante el tercer año del reinado de Oseas, rey de Israel. Oseas, en el reino del norte, la Biblia enseña que fue un rey malo, fue un rey idólatra, fue un rey que adoró a los Baales, a los dioses paganos, que practicaban la prostitución ritual, el sacrificio de los niños a Moloch, ¿verdad? Que practicó la hechicería, la adivinación, etcétera, etcétera. Muchas cosas malas hizo. Dice: Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a gobernar Judá durante el tercer año del reinado de Oseas en Israel. Tenía 24 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Versículo 3. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, al igual que su antepasado David. La Biblia enseña que el rey Ezequías en general siempre hizo lo que le agradaba al Señor. Antes de él hubo reyes malos, su padre fue un rey malo, y por causa de esa maldad, de la maldad y la idolatría de su padre, ¿verdad?, del pecado de su padre, los pecados de su padre y del pueblo,
La Biblia enseña que ya Dios había traído a los asirios y ya les habían causado estragos, les habían matado gente, les habían conquistado ciudades, los habían robado, ¿verdad? Se habían llevado sus tesoros, los habían saqueado los asirios. Pero cuando Ezequías sube al rey, al trono, ¿verdad? La Biblia dice que él era un rey que amaba al Señor, ¿sí? Dice que Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, al igual que su antepasado David. David fue el mejor rey que el reino de Israel pudo haber tenido. Fue el mejor rey, ¿verdad? El rey que más amó al Señor, ¿verdad? Que más amó a Dios, que fue más obediente, que trató de agradarlo en todas las cosas siempre, ¿verdad? Y entonces, por esa razón, fue que hicimos una pregunta aquí: ¿por qué el Señor ayudó a Ezequías? Bueno, la respuesta radica en que Ezequías era un hombre, era un rey que siempre amó al Señor, que siempre hizo lo que le agradaba al Señor, ¿verdad? Al contrario de Israel, el reino del norte, que fue un reino pagano, un reino idólatra, creían en Dios, pero también practicaban la idolatría, ¿verdad? Y hacían muchas cosas horribles, muchas cosas detestables a los ojos del Señor. Entonces, una de las cosas que quiero hablar, que quiero compartir, ¿verdad?, en este momento, es que una de ellas es que la mano poderosa de Dios, la mano poderosa del Señor, desde aquel entonces hasta el día de hoy y por los siglos, siempre estará a disposición del pueblo de Dios para ayudarnos y socorrernos en cualquier situación adversa y difícil. Y no hay situación tan adversa, no hay situación tan difícil, tan problemática, que el Señor no pueda resolver, ¿verdad? Que no pueda extender su mano poderosa. Yo conozco gente que ha estado en la cárcel, ¿verdad? Y de la cárcel, cuando se han arrepentido, se han convertido a Él, el Señor los ha sacado de la cárcel y ahora les sirven, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se volvieron a Él. No hay situación tan adversa de la cual el Señor no pueda librar a una persona, a una familia, a una nación, a un país, etcétera, etcétera, porque Él es todopoderoso. El asunto es que para que podamos tener esa mano poderosa, la mano poderosa del Señor a favor de nosotros, es que necesitamos ser como Ezequías. Ezequías fue un hombre que dice la Biblia, que hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. ¿Qué era lo que él hacía? Él cumplía con la palabra de Dios, ¿verdad? Él obedecía los mandamientos del Señor. Él hizo, ¿verdad?, que en el reino de Judá, ¿verdad?, mandó a quitar todos los santuarios paganos, ¿verdad? Todos los altares paganos, mandó a derribarlos, a destruirlos, y le ordenó a la gente que adoraran solamente al Señor, ¿verdad? Y en aquel entonces, cuando un rey ordenaba algo y le indicaba algo a la gente, que la gente hiciera algo y no lo cumplían, entonces generalmente eran ejecutados. Y les dijo: muchachitos, a partir de hoy solamente se va a adorar al Señor en nuestra tierra, y el que no lo haga, ¿verdad?, lo vamos a ejecutar. Dice la Biblia que la fiesta de la Pascua, ¿verdad?, la Pascua, que es una celebración muy importante en el reino de Judá, a partir del reinado de Ezequías se volvió a celebrar nuevamente, se restableció el culto al Señor, ¿verdad? Los levitas volvieron a tomar su lugar en el templo y empezaron a ministrar al Señor, ¿verdad?, a ofrecer sacrificios, alabanzas al Señor, pero también se le ordenó a la gente que se purificara, que se apartaran de sus pecados, de sus malos caminos y sobre todo principalmente de la idolatría. La Biblia dice también en el libro de Reyes, en uno de los libros de los Reyes, que los ojos del Señor andan recorriendo toda la tierra buscando quién le quiere ser fiel para ese fortalecer, para ese ayudar, para ese levantar, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos tener la mano poderosa del Señor, ya vimos que el Señor es todopoderoso. Sí, el Señor es todopoderoso para sacarnos adelante de cualquier situación, porque si el reino de Judá, que era una diminuta nación, ¿verdad?, un diminuto estado, el Señor lo pudo librar de una forma milagrosa, maravillosa, sobrenatural, diría yo, ¿verdad?, casi, de un ejército tan numeroso, matándole a 180,000 soldados, a Sennacherib, pues con mayor razón nos puede ayudar a sacar adelante de cualquier problema. Solamente que necesitamos ser como Ezequías para poder tener el amor de Dios, la gracia, su favor y su maravilloso poder a favor de nosotros. Porque si no lo hacemos así, entonces lo que va a pasar, ¿verdad?, lo que va a pasar es precisamente lo que le pasó al reino de Israel, al reino del norte, que se la pasaron pecando,
El Señor les mandaba profetas y les decía: deja de pecar, dejen de pecar, dejen de pecar en contra de mí. Como no entendieron, el Señor precisamente levanta a los asirios, vienen por ellos, los destruyen, asesinan a miles, si no es que a lo mejor millones de israelitas, y solamente se queda un remanente que fue disperso por todo el imperio asirio, y Dios no los ayudó, sino que los entregó en manos de los asirios. Pero en el caso de Ezequías, el Señor se levanta a favor de Ezequías y del pueblo de Judá, porque estaban haciendo lo que le agradaba al Señor. Siguiente, por favor. En la actualidad, ¿en qué cosas el Señor quiere luchar por nosotros, por su pueblo, verdad? ¿En qué cosas quiere luchar? Dale clic, por favor. Primero que nada, el Señor quiere luchar por nosotros en nuestras vidas, ¿verdad? En todas nuestras luchas y dificultades cotidianas. La Biblia dice que Dios no cambia con el tiempo. La Biblia dice que el Señor no cambia con las edades, ¿verdad? Que el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y si en aquel entonces el Señor quiso luchar en favor de su pueblo, rescatarlos de una forma maravillosa y poderosa, ¿verdad? En la actualidad también el Señor Jesucristo, porque como veíamos hace rato, ¿quién fue el que libró específicamente a Judá de la mano de Sennacherib? ¿David? No. Jesús. El ángel del Señor, el ángel del Señor en el Antiguo Testamento es una forma de conocer o de llamar a Jesucristo, ¿verdad? Él no había venido plenamente al mundo, ¿verdad? En una forma corporal, pero en su forma divina, con un cuerpo divino, sin que lo vieran ellos, ¿verdad? Vino y destruyó, mató a 180,000, pero fue Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo, el ángel del Señor. Entonces, si en aquel entonces el Señor se levantó a favor de su pueblo, en la actualidad nosotros, los que formamos parte de su pueblo, o sea, la iglesia, Él quiere ayudarnos en todas las dificultades que tengamos, ¿verdad? Problemas, enfermedades, escasez, aflicciones familiares y la aflicción del mundo, ¿verdad? Y verdaderamente, escuche, si no fuera por la mano poderosa del Señor a favor de su pueblo, desde hace mucho tiempo, muchos de nosotros que hemos tenido grandes problemones, dificultades graves, ¿verdad? Ya hubiéramos tronado, ¿no? Ya hubiéramos perecido, ya nos hubieran acabado las dificultades. Pero ha sido gracias a la misericordia del Señor que el Señor se ha levantado a favor de nosotros. ¿En qué otra cosa quiere luchar el Señor a favor de nosotros? ¿En qué otras cosas quiere actuar el Señor y extender su mano poderosa? En nuestras luchas espirituales y las tentaciones. No existe cristiano, ¿verdad?, en el mundo que no tenga una lucha a diario contra el pecado y las tentaciones. ¿Por qué? Porque todavía habitamos en un cuerpo de carne y hueso que aún no ha sido glorificado, en el cual hay un remanente de pecado y que será transformado el día que venga Cristo Jesús por sus fieles. Entonces resucitará un cuerpo glorificado, o será levantado un cuerpo físico natural y será glorificado en los aires, y ahí habitaremos, y en ese cuerpo glorificado ya no habrá tentaciones, ya no tendrá tentaciones. Por lo tanto, el Señor quiere ayudarnos, extender su mano poderosa y luchar por nosotros, a favor de nosotros, en contra del pecado y las tentaciones que tenemos a diario, ¿verdad? Y si no fuera verdaderamente por la misericordia de Dios y su mano poderosa, la mano poderosa del Señor, muchos de nosotros desde hace mucho tiempo que hemos estado batallando con algún pecado, con alguna tentación, ya estaríamos perdidos, estaríamos totalmente perdidos. El mundo, el río del pecado, ¿verdad?, de la inmundicia, de la maldad, ya nos hubiera acabado, ¿verdad? Y la verdad es que cada vez que batallamos y a veces llegamos a tropezar en el pecado, verdaderamente es Cristo Jesús, es el Señor el que viene en nuestra vida, ¿verdad? Después de que estamos todos aporreados por haber pecado y haber hecho cosas que no debíamos, el Señor viene y te levanta, o trata de levantarte, de que te arrepientas y que regreses al camino, ¿verdad? Te dice: bueno, ya estuvo, ya hiciste lo malo, ya pecaste, ya esto y lo otro, arrepiéntete en este momento, yo te quiero levantar, te quiero restaurar para que continúes adelante. ¿De qué otra cosa quiere el Señor luchar a favor de su pueblo? Quiere extender su mano poderosa en las batallas que tenemos contra la obra de Satanás en contra de su pueblo. Aunque usted no lo crea, los que estamos aquí, los que nos están viendo, nos estarán viendo,
La Biblia enseña, y esto no es guerra espiritual, ¿verdad? Porque es una falsa doctrina, pero la Biblia enseña que en el mundo hay un ejército de maldad, que es el reino de las tinieblas. Cuando la Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo triunfa sobre la cruz del Calvario, dice que Satanás es juzgado, es condenado y es arrojado de los cielos a la tierra. Y a partir de ese momento dice la Biblia que el diablo está furioso, ¿verdad? Está furioso porque sabe que le queda poco tiempo, y dice que entonces, a partir de ese entonces, hace 2000 años, hasta el día de hoy, él se ha levantado contra la humanidad y en especial contra su pueblo para tratar de hacer pedazos al pueblo de Dios, ¿verdad? Y si el diablo siempre va a estar levantando situaciones, persecución, opresión en contra de los hijos de Dios, ¿verdad? Y aquí hay algo chistoso, que no quiero meter en problemas al Señor, ¿verdad? Pero ¿quién le permitirá al diablo levantarse en contra del pueblo de Dios? Señor. ¿Por qué? Bueno, hay una razón en el libro de los Jueces. En los primeros capítulos del libro de los Jueces dice que el Señor había dejado a 5 naciones enemigas de Israel, 5 pueblos paganos, ¿verdad? A los cuales iba a usar para 2 cosas: para probar a su pueblo si es que verdaderamente le iban a obedecer, ¿verdad? Porque vendrían ellos y los invitarían a sus cultos idolátricos fornicarios principalmente. Y número 2, los usaría para que el pueblo de Dios, que ya estaban establecidos sobre la tierra de Israel, sobre la tierra prometida, ¿verdad? La tierra de Israel, que nunca conocieron la guerra, se hicieran fuertes a través de la guerra con estos pueblos. Por eso los dejó Dios. Entonces, por esa razón es que el Señor, en su infinita sabiduría, le permitió que un remanente, ¿verdad?, del reino de las tinieblas se quedara sobre la tierra para 2 cosas principalmente: para probar a su pueblo, porque viene el diablo y te tienta, ¿verdad? Entonces la única manera de probar al pueblo, de probar la fe, la fidelidad del pueblo de Dios, es a través de las tentaciones, muchas veces. Y número 2, para que cuando Él le permita al diablo que se levante en tu contra, por ejemplo, te levanta una vecina, un vecino, un familiar, que te empieza a hacer la guerra, te empieza a atacar, te empieza a maltratar, te empieza a ofender, te empieza a provocar problemas, y a través de esos problemas puede ser que pasen 2 cosas, ¿verdad? Que te enfurezcas o que te vayas para abajo, ¿verdad? Que cuelgues el pico, ay, ahora sí ya me fue mal, ¿verdad? Ahora sí ya no hay que nada que hacer, ¿verdad? Ya mejor me voy a largar de aquí, ya no voy a vivir aquí para que no me sigan maltratando ni molestando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Que cuando permite que el diablo se levante, por un lado quiere probar tu fe, tu fidelidad, pero por otro lado, a través de esa lucha diaria que hay contra la obra de Satanás, el diablo usa el mundo. El Señor quiere probar, quiere purificar nuestra fidelidad y obediencia, y quiere purificar nuestro corazón de maldad. Porque si el Señor levanta, por ejemplo, a un vecino o una vecina que te hace la guerra, ¿verdad?, que te hace la vida imposible, una de las cosas que Dios está buscando ahí es purificar tu corazón, que aprendas a amar a tus enemigos, tal como dijo Jesús. Jesús dijo: amen a sus enemigos, o dijo: odien a sus enemigos. Amen a sus enemigos, ¿verdad? Oren por los que les ultrajan y háganles bien a los que les hacen mal, ¿verdad? Aquel que te haga mal, hazle un bien. Aquel que te esté agrediendo, insultando, ora por él, pídele a Dios por él, que tenga misericordia, pero con amor verdaderamente, ¿verdad? Entonces el Señor quiere ayudarnos, quiere luchar, quiere extender su mano poderosa en aquellas batallas que tenemos a diario contra la obra de Satanás, que se levanta en contra del pueblo, ¿verdad? El diablo siempre tratará de hacer cosas lastimosas también para desanimar a los hijos de Dios. Y Dios lo va a permitir, sí. ¿Por qué? Para que su pueblo se fortalezca y diga: no, yo me voy a aguantar, ¿verdad? No voy a volver atrás al pecado, no me voy a echar para atrás, ¿verdad? Mi compromiso con el Señor me está yendo mal, ¿verdad? Porque cuántas veces cuando Dios permite que el diablo se levante en contra de nosotros y empieza a hacer cosas que nos lastiman, que nos hieren, que nos desaniman, muchas veces la gente cristiana vuelve atrás. No, ya no, ¿para qué me congrego? No, ya, ¿para qué creo en Dios? No, ya, ¿para qué leo la Biblia? Si mira a Dios cómo me va, ¿verdad? No, ¿para qué voy a creer en ti?
¿Y qué es lo que busca Dios? Que nos hagamos fuertes, que nos hagamos de un corazón duro, ¿verdad? Bueno, duro en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Que nos hagamos fuertes, o sea, que nos fortalezcamos de tal manera que nos mantengamos firmes. Y cuando sea el tiempo de que Dios dijo, bueno, ya estuvo, ya usé a este pagano, ¿verdad? Ya usé esta situación adversa, ya usé esta enfermedad, entonces el Señor, con su mano poderosa, con su poder y su gloria, se va a levantar para quitarte de encima a esa calamidad. Hace tiempo, los que nos están viendo ahora quiero comentar algo, ya estamos aquí. Hace algún tiempo tuvimos un problema, una dificultad muy fuerte con algunos vecinos. Unos vecinos que llegaban a vivir arriba de nosotros. Y verdaderamente fue un tiempo feo porque esta persona, una persona totalmente mala, perversa, mal hablada, constantemente nos agredía, y principalmente a mi esposa, ¿verdad? Que era la que estaba más tiempo. Entonces resulta que por mucho tiempo, fue como un año y medio. Durante un año y medio estuvieron insultos, ofensas, agresiones y amenazas, que te vamos a matar, que esto, que el otro, que aquí, que allá. Pero esta persona se sentía así, ¿verdad? Porque tenía un familiar, un pariente cercano, no voy a decir más, ¿verdad? Pero que era, por decirlo así, poderoso, y que esta persona confiaba en que esa persona nos podía hacer algo, nos podía lastimar, ¿verdad? Nos podía causar algún daño. Bueno, principalmente a mí, ¿verdad? Porque había amenazado, ¿no? Le voy a decir a mi amigo, a mi pariente, ¿verdad? Que les haga esto, que los mate, que aquí los desaparezca, etcétera, etcétera. Lo que trataba de intimidarnos, ¿verdad? Verdaderamente era Satanás hablando a través de esta persona, ¿verdad? Un día resulta que de esas cosas la corren de ese lugar, el dueño de la casa los saca de la casa, los corre, se van a otro lugar, ¿verdad? Se acaba la opresión de aquellas cosas que ya están de Dios, regresa a la colonia, y esa persona en la cual tenía toda su esperanza, que era su, por decirlo así, su pilar, su fortaleza, ¿verdad? Resulta que lo matan, lo asesinan. Y decía yo a mi esposa, qué curioso, ¿no? Qué chistoso, que esa persona en la cual esta gente tenía esa esperanza, ¿verdad? Que fuera el que los amparara, que los ayudara a lastimar a la gente, y por eso se sentían tan poderosos, ¿verdad? Y se lo quitaron así, ¿verdad? Lo mataron, lo asesinaron. Y le decía yo a mi esposa, qué terrible, ¿verdad? Qué terrible que el Señor permitió que regresara precisamente al mismo lugar, cerca del mismo lugar donde vivimos, para que viéramos cómo el Señor ahora la estaba humillando, ¿verdad? Porque le había quitado esa fortaleza, esa esperanza que tenía esta persona. Y bueno, el Señor siempre se va a levantar a favor de su pueblo, ¿verdad? El Señor siempre se levantará a favor de su pueblo, a favor de nosotros como poderoso gigante, para librarnos del ataque del enemigo y mantenernos a salvo en el tiempo y el momento oportuno. ¿Por qué hace todo esto el Señor? Y con esto quiero terminar prácticamente. Salmo 91, por favor. Y con esto quiero terminar. Quiero dar gracias a Dios en este día por esto. Dice Salmo 91, versículo 14 al 16. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. ¿Quiénes son los que aman al Señor? Jesús dijo, dice, si ustedes me aman, dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Sí? Cuando el Señor dice, rescataré a los que me aman, se está refiriendo principalmente a los que le obedecen y guardan sus mandamientos. Dice el Señor, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Y todo esto lo hace el Señor cuando su pueblo amado, ¿verdad? Su pueblo que Él ama, el pueblo lo ama, lo obedece y esperamos de todo corazón en Él. Y obviamente, ¿verdad? Hay que decirlo, yo estoy diciendo, ¿verdad? Pero cuando el pueblo de Dios no lo ama ni lo obedece de verdad, pues entonces el Señor no va a hacer nada por ellos. Pero bueno, Jesús dijo en una ocasión que si su iglesia le amaba
y guardaba sus mandamientos, él y su padre harían habitación con ellos, y esa sería la mayor bendición, porque tener la presencia de Dios en tu vida, ¿verdad? La habitación de Dios en tu vida, o sea, que Él siempre va a estar contigo, es la mayor bendición que puede haber, que Dios esté plenamente contigo, independientemente de que si tengamos o no tengamos problemas, porque en este mundo, Jesús lo dijo, habrá aflicción, habrá problemas, habrá dificultades, pero la diferencia es si Dios está o no está contigo, ¿verdad? ¿Hasta aquí queda claro? ¿Alguna pregunta, comentario? Y en este día, ¿verdad? En este día, ¿cuál será la dificultad que tengamos? ¿Habrá alguna dificultad que estemos pasando? ¿Algo que nos esté afligiendo? ¿Tendremos alguna lucha contra el pecado, contra algún problema familiar, social, laboral? ¿Habrá alguna prueba que aparentemente nos está aplastando o verdaderamente ya nos está aplastando, nos está agobiando? ¿Habrá alguna situación en nuestra vida de la cual no podemos salir por nosotros mismos? A lo mejor estamos hasta acá de deudas, ¿verdad? Estamos enfermos de una enfermedad que parece que nos va a acabar, ¿verdad? ¿Cuál es el hoyo en el cual estamos metidos, del cual no podemos salir? ¿Habrá algo que nos esté atormentando en este día? ¿Habrá alguna situación que parece que es un callejón sin salida, verdad? Yo creo que todos tenemos situaciones así, ¿verdad? Todos tenemos problemas, dificultades, cosas que nos están atormentando y que aparentemente nos van a destruir. Y estoy hablando a los que somos parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero una cosa es segura, una cosa sí es segura, que el Señor se levantará a favor del pueblo que le ama, le teme y espera en él. ¿Qué tenemos que hacer? Cosas muy sencillas, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer si estamos en medio de situaciones así, tormentosas, dificultosas, graves, serias angustias? Número uno, necesitamos confiar en Dios, confiar en Cristo Jesús de todo nuestro corazón. Número dos, buscar su ayuda, ¿verdad? En oración, ir y Señor, así como hizo Ezequías, ¿verdad? Que entró delante del templo de Jerusalén y le dijo: Señor, mira las amenazas en estas cartas, mira cómo están blasfemando, mira lo que nos va a pasar, Señor, lo que dicen que nos van a hacer, ayúdanos por favor, porque tú eres el único que puede librar al hombre. Número tres, para poder acceder a la mano poderosa del Señor, a su poder glorioso a favor de nosotros, tenemos que ponernos a cuentas con Él, porque no podemos esperar que Dios haga algo a favor de nosotros si estamos mal con Dios, si estamos mal con el Señor. Porque Proverbios 28:9 dice que Dios aborrece hasta la oración de aquel que se niega a obedecer su ley. Pero Proverbios 28:13 dice que el que reconoce sus pecados, los confiesa y se aparta de ellos, entonces ese alcanzará misericordia. Número 4, después de ponernos a cuentas, debemos de esperar pacientemente en el Señor y decirle: Señor, ayúdanos, yo espero en ti, ¿verdad? ¿Y por qué digo pacientemente? Perdón, porque muchas veces nos pasa como Saúl, ¿verdad? Saúl, cuando vio que no venía Samuel a ayudarlo, ¿verdad? Y a invocar el favor del Señor, empezó a hacer las cosas de manera equivocada, porque se desesperó y por eso él terminó mal. Esperar pacientemente en Él. Lo siguiente que debemos de hacer es buscar su luz y su dirección. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer en medio de esta situación, en este tiempo? ¿Qué debo de hacer, verdad? A través de su palabra, a través de la iglesia, a través del consejo pastoral, ¿verdad? O de un anciano en la fe. Y por último, lo que debemos de hacer en medio de una situación difícil, de una situación que parece que nos va a aplastar, ¿verdad? Es permanecer y seguirlo a Él fiel y obedientemente. Seguirlo aún a pesar de que las cosas salieran mal, porque no sé si lo sepa, muy de vez en cuando, Dios permite que en esa situación te vaya mal. ¿Y por qué? Para probarte a ver qué tan fiel eres. Porque hay gente que el Señor le da todo lo que quiere, siempre lo saca adelante, y llega el momento que el Señor lo prospera, lo bendice, lo ayuda, lo rescata, y en poco tiempo le da la espalda y se regresa en el mundo. Y solamente de esa manera es que nosotros podemos tener
la esperanza de poder acceder a la mano poderosa del Señor. Espero que esta enseñanza, esta predicación, ¿verdad?, nos haya sido de bendición y de edificación, y sobre todo que tengamos la plena confianza que la mano poderosa del Señor siempre va a estar a favor de su pueblo. El Señor siempre se va a levantar, ¿verdad?, para ayudar a su pueblo, y Él es todopoderoso para librarnos de toda clase de dificultad, de angustia, de opresión de parte del diablo, porque el diablo también se levanta en contra de la gente, se levanta en contra de nosotros. Los problemas sociales de carestía, de enfermedades, también se levantan en contra del pueblo de Dios. Pero la diferencia es que nosotros tenemos un rey, tenemos un amo, un Señor que se llama Jesucristo, que así como se levantó en aquella ocasión y mató a 180,000 soldados para librar al pueblo de Dios, al reino de Judá, en la actualidad Él se puede levantar para acabar de una manera aplastante a esa situación que nos está atormentando en este día. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, vamos a terminar este tiempo dándole gracias a Dios. Vamos a terminar este tiempo orando. No sé si podría salir, ya está abierta una carpeta que se llama adoración. Perdón, hermanos, me salió un poquito al cuadro. Vamos a terminar este tiempo dando gracias a Dios, adorándolo, bendiciéndolo. Vamos a cantar unos 2 cantos y con esto pasamos a la oración para dar fin a este tiempo de la enseñanza, ¿verdad? Vamos a despedirnos de la presencia del Señor en este lugar como debe de ser, y vamos a cantarle y vamos a adorar. Ponlo, por favor. Señor, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Bendito sea, súbelo un poquito más, Señor. Sí, Señor, gracias, Señor. Un poquito más. Confía mi corazón en ti, reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. En ti, Señor, confía en nuestro corazón. En ti confía mi
gracias, Señor, en este día, Señor. Te amamos, te adoramos. Y en este día nos rendimos delante de ti, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. Te rendimos todo lo que somos, Señor. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Todo lo rendimos a ti, Señor. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti, Señor. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras.
seas. Por este tiempo, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor. Signos, Señor, y ayudándonos a confiar nuevamente y a creer, Señor, que tú estás con nosotros y que tú no nos has abandonado ni desamparado, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Señor, a los que estemos pasando por alguna gran angustia, Señor, alguna gran dificultad y para siempre, Señor. Y ayúdanos a creer, Señor, que tú te levantarás a favor de nosotros, Señor. Que aun si estamos mal, Señor, haciendo algo indebido, Señor, y por eso es la causa por la cual, Señor, es la calamidad se ha levantado en contra de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti, a hacer las cosas como Ezequías, Señor. Tu palabra dice que Ezequías fue un rey que hizo lo que siempre te agradó y por eso te levantaste, Señor. En este día, Señor, te ruego que nos ayudes a volvernos a ti, Señor, para que tú te vuelvas a nosotros y tú te levantes a favor de nosotros y extiendas tu mano poderosa, Señor, a favor de tu pueblo, Señor, en este día, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en pos de ti, Señor, a caminar, Señor, obedeciendo y guardando tus mandamientos, Señor, para que tú te agrades de nosotros y extiendas tu mano poderosa, Señor. Necesitamos, Señor, que nos ayudes a confiar nuevamente, Señor, a confiar plenamente en ti todos los días, Señor, y esperar el momento en el cual tú rescatarás, porque no dudamos que Ezequías y el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, cuando estaban rodeados, Señor, por la calamidad, Señor, por aquel asombroso ejército comandado por el enemigo, Señor, y aún por el diablo mismo, Señor, los amenazaba y les decía que los iba a destruir, Señor. Así a veces estamos, Señor, rodeados por calamidades, rodeados por dificultades, Señor, y el diablo está gritando a nuestra mente y a nuestro corazón: ahora sí te voy a destruir, ahora sí te voy a hacer pedazos. Pero verdaderamente hay un Dios todopoderoso en los cielos, Señor, el Padre Celestial, tu amado Padre, el Espíritu Santo, y tú, Señor mismo, que estás a favor de nosotros, que te levantas a favor de nosotros, Señor. Y en esta hora, Señor, así como Ezequías, Señor, en aquel entonces vio tu mano poderosa, Señor, y te levantaste a favor del pueblo de Dios, te pedimos, Señor, que a los que estemos pasando por alguna dificultad o calamidad, que parezca que está a punto de destruirnos, a punto de aplastarnos, Señor, te pedimos que te levantes, Señor, a destruir los ejércitos del enemigo, Señor, las cosas que el diablo ha levantado en contra de nosotros, Señor, las adversidades, Señor, las calamidades que aún nosotros mismos provocamos, Señor. Levántate, hermano, de forma poderosa y aplástalo, Señor. Por misericordia, apiádate de nosotros en este día, Señor. Ayúdanos, Señor, y líbranos, Señor, del mal, Señor. Ayúdanos, Señor, y extiende tu mano poderosa, Señor. Danos ayuda en contra del enemigo, Señor, porque vale la ayuda del hombre en contra del enemigo, en contra de la adversidad. Si tú no te levantas por nosotros como poderoso gigante, jamás y nunca nada ni nadie en este mundo podrá librarnos, Señor. Ayúdanos en este día, esperamos en ti, Señor. ¿Qué Dios puede librar, Señor, de tal ejército, de tal calamidad, como las calamidades que se levantan en contra de nosotros a veces, que parece que nos van a destruir verdaderamente? Solamente tú, Jesús, solamente tú, el ángel del Señor, se puede levantar a favor de su pueblo, Señor, para ayudarlo, fortalecerlo y librarlo de la calamidad y la destrucción, Señor. Esperamos en ti, confiamos en ti en este día, Señor. Sobre todo permaneceremos fieles en ti, confiando en ti, sin vacilar, Señor, sin que nuestra fe decaiga, Señor, esperando que tú puedes cambiar esas cosas que nosotros no podemos cambiar, Señor, que solamente tú puedes restaurar, que tú solamente puedes reanudar la vida de las personas, que solamente tú puedes sacar aún de la pobreza, de la miseria, de la escasez, de la enfermedad, aún rescatar de las garras de la muerte, Señor. Y a mis hermanos, allá donde están, Señor, tengan algún familiar que esté en una enfermedad de muerte, en sombra de muerte, Señor, ayúdale, Señor, levántate de manera poderosa a favor de ellos, Señor, y de sus familiares, a rescatarlos de las garras de la muerte, Señor. Te damos gracias en este día, Señor. También te pedimos que tú permitas que nuestra fe permanezca firme, Señor. Que tú vengas a lo profundo de nuestro corazón, Señor. Que todo espíritu quebrantado, Señor, todo corazón quebrantado, toda alma destrozada, Señor, por la calamidad, por la angustia, por la adversidad y aún por el ataque del diablo,
confiamos, Señor, a través de este mundo, Señor. Toda alma quebrantada, Señor, tú la restaures, tú la sanes, la firmes, la fortalezcas y refuerces su alma, pues dice tu palabra que tú no quebrarás a la caña cascada, ni apagarás el palillo que apenas humea, Señor. Tú nos levantarás, Señor. Y esperamos en ti en este día, Señor. Yo espero confiadamente en que tú nos vas a levantar, en que tú nos vas a ayudar a salir adelante en toda necesidad, en toda empresa, en todo aquello que emprendamos, Señor. Que tú nos vas a ayudar, Señor, con tu mano poderosa en contra de nuestros adversarios, Señor, en contra del diablo, Señor. Tú nos vas a ayudar, Señor. Nosotros lo creemos, Señor. Yo creemos que tú no vas a permitir, Señor, que terminemos en fracaso, en muerte, Señor, en desgracia, Señor, en exterminio, sino que tú nos vas a ayudar, Señor, y te vas a levantar poderosamente a favor de nosotros, Señor. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito seas, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Bendito seas, Jesucristo, en el nombre de Jesús, Señor. Esperamos y confiamos en ti, te bendecimos. También, Señor, en esta hora queremos honrarte con nuestra vida, queremos honrarte con nuestros bienes, como dice tu palabra, Señor, reconociendo que toda bendición, Señor, que tú eres la fuente de toda bendición, la fuente de todo bien, y reconociendo que solamente tú eres el que nos ayudas y nos fortalece, Señor, y que el que provee nuestras necesidades, y para ello queremos darte, yo quiero darte una ofrenda, Señor, para tu obra, Señor, para las necesidades de tu obra, Señor, conforme tú nos has prosperado y bendecido en la semana, Señor, confiando en que tú bendecirás y darás, Señor, semilla al que siembra y pan al que come, Señor, que tú le vas a prosperar y a bendecir a aquel que generosamente siembra para tu obra, Señor. Bendito seas. Damos gracias, Señor, y con esto terminamos, Señor, con esta enseñanza, este tiempo, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, estamos aquí, a los que nos están viendo y nos estarán viendo, esperamos que les haya sido de bendición y edificación este tiempo, y que la mano poderosa del Señor esté con ustedes en todo momento, y que confiemos de todo nuestro corazón que Él puede ayudarnos a sacarnos adelante de cualquier calamidad y dificultad en todo momento, porque el Señor ama al pueblo que Él ha elegido para sí mismo. Que Dios les bendiga, y con esto damos por terminada esta transmisión. Bendiciones y excelentes.